Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al panel Prostitución, Tráfico y Trata en Latinoamérica. Participan del panel Carla González, Viviana Caminos, Rosana López Rodríguez y Rita Hernández. Vamos a empezar esta disertación con Viviana Caminos. La presento. Es figura muy conocida en el ámbito nacional e internacional por su lucha contra la trata de personas. Viviana Caminos es licenciada en Ciencias Políticas y trabajadora social, profesora titular de la Diplomatura en Género y Sexualidades, Movimiento de Mujeres y Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Ha sido directora del programa de rescate a las víctimas de la trata del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y actualmente preside la red Alto al Tráfico y a la Trata, RAT Argentina. Sí, también quiero agregar, por la gente que está en San Luis, que también soy profesora también del diplomado en trata de personas de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Católica de Cuyo, perdón. Que bueno, católica, pero bueno, de esos temas se ocupa. Y me parece importante porque en la provincia de San Luis, que era una provincia de donde no existía prácticamente nadie que trabajaba la temática. Así que es importante capacitar a la gente de San Luis. Bueno, justamente como yo trabajo también la temática de trata, voy a hablar de, principalmente, el nexo. En principio quiero hablar de esto, ¿no? Algo porque, digamos, que no se habla, porque en general cuando se cuestiona el tema de la prostitución, se dice, bueno, no es trata, es prostitución, y nos olvidamos siempre que entre la trata y la prostitución hay algo que se llama explotación sexual, que es de lo que no se habla, y que es lo único que existe, porque, por lo menos en mi experiencia, no solamente en el ámbito de las políticas públicas, sino también en el ámbito de las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres, es que en cada allanamiento que he participado no encontré ninguna persona que sea trabajadora autónoma. Incluso en las personas en situación de calle que trabajan en las esquinas, también nos encontramos que siempre están regenteadas por alguien. Se llama el jefe de calle de la policía, se llama el fiolo que está en la esquina y les cobra. Siempre hay una persona que se aprovecha económicamente de la situación de vulnerabilidad de esa persona. Por lo tanto, yo descreo del ejercicio autónomo de la prostitución. No existe, porque incluso reconocen las personas que están en departamentos que apenas abren el departamento ya aparece el policía, ¿no?, en el departamento para cobrarse una parte de lo que, digamos, lo que paga el cliente prostituyente. Entonces yo, como la gente de AMAR hizo un cuadro, no sé si se acordarán que ha hecho un cuadro que pasó por todas las redes sociales explicando la diferencia, ya decía, entre trabajo sexual y trata de personas, yo hice otro cuadro. En realidad es un cuadro más real, que voy a pasar a explicar para que se entienda claramente esta diferencia entre lo que es trata, lo que es explotación sexual y lo que es ejercicio autónomo de la prostitución, que, como dije anteriormente, para mí no existe. Por un lado tenemos, pregunta, el cuadrito que tenía AMAR, ¿no? Preguntaba el cuadrito, ¿existió ofrecimiento, reclutamiento, traslado, recepción, acogida con fines de explotación? Porque esto es la trata. La trata es un delito que es previo a la explotación y constituye justamente todas estas acciones que el legislador quiso penalizar para evitar la trata. Lamentablemente en la Argentina no hay investigación de la trata. Ustedes saben que cuando uno va a un allanamiento ya la víctima ha sido explotada. No se está investigando. Fíjense lo que pasó con los jugadores de Independiente. Fíjense que, y aparte saltó ese caso, cuántos nos enteramos en los hogares de niños y niñas, ¿no?, donde salen las niñas a ejercer la prostitución, muchas veces con el aval de la propia gente del hogar. Me acuerdo en el caso de Río Negro, un juez que está criminalizado, ¿no?, justamente era parte de esta organización y sacaba a las niñas de esos hogares, y niñas también. ¿Para qué? Para que ejercieran la prostitución, para prostituirlos, digamos, directamente. Entonces, digamos, en la Argentina no hay, y esto es una denuncia clara, no hay investigación de la trata, porque deberíamos poder intervenir cuando se está ofreciendo, cuando se está reclutando, cuando se está trasladando,
en la recepción y acogida y no cuando ya pasó todo. ¿Entiende? Sí. Bueno, entonces la pregunta es... ¿existió todas estas acciones? Si la pregunta es sí, entonces esto trata de personas claramente, ¿no? Esto es trata. No es porque haya abuso, esto es trata. Ahora, si no pasó esto, porque muchas veces cuando uno también participó en allanamientos, sobre todo yo en la provincia de Buenos Aires, hay muchas mujeres y travestis en situación de explotación sexual, la pregunta puede ser no. No hubo reclutamiento, no hubo traslado, tal vez sí lo hubo en otras instancias anteriores, pero no en la época reciente, ¿no? Si eso no hubo, queda otra pregunta para hacer. ¿Se queda la persona? Porque veo que generalmente, digamos, no hay un reconocimiento de víctima, ¿no? Las personas les cuesta mucho reconocerse como víctimas, incluso de explotación, no digo de trata. Entonces, la pregunta sería, ¿se queda esa persona con el 100% de la paga del cliente? Si la pregunta es sí, estamos ante un ejercicio autónomo de la prostitución, que es el caso en el cual una persona que ejerce la prostitución se queda ella solita con el 100%, lo cual son contados los dedos de la mano. Podemos decir tal vez la prostitución VIP, tal vez una Moya Kazan, puede ser que haya pasado por esa situación, pero en el 99% de los casos esto no sucede, con lo cual prácticamente no hay ejercicio autónomo. Si la pregunta es no, o sea que no se queda, la otra pregunta es, ¿le retienen entonces un porcentaje? Generalmente es el 50%, ¿no? Pero hemos tenido casos de mucho más, incluso hay que incluir en esto también que se pagan, por ejemplo, los preservativos, que tienen que pagarse también el aseo del lugar. Entonces, a veces es mucho más del 50%, y en ese caso estamos ante una situación de explotación sexual, que es lo que la gente de AMAR y las reglamentaristas no quieren hablar. No quieren hablar de esto que existe, y existe en su mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas son personas vulnerables, son personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en los últimos años lo que ha habido es un feroz avance y discurso, ¿no? Con esta cuestión de progre, de la libertad sexual, ¿no? Y de que, bueno, quienes abogamos por el abolicionismo somos moralistas, ¿no? Somos prejuiciosas, perseguimos a las personas que ejercen la prostitución, lo cual lo que esconde en el fondo es que se intenta legitimar al proxeneta, se intenta legitimar al cliente prostituidor, ¿no? Escondiendo detrás de la supuesta libertad lo que en realidad se llama explotación sexual, porque digo, no hay ejercicio autónomo de la prostitución, chicas. Lo que siempre encontramos es explotación sexual. Entonces, referido a esto, a este tema, les voy a dar primeramente algunos datos para pasar a hablar ya directamente de la cuestión de la prostitución y de este intento, ¿no?, del regulacionismo de convencernos de que es libertad, la llama libertad, ¿no?, libertad sexual. En Argentina, hasta, esto una compañera capaz que me va a poder decir con más exactitud, hasta este año hay más de 11.000 personas rescatadas. Lo que no da cuenta de ninguna manera el total de víctimas. Primeramente porque estos datos son datos que recoge Nación a través de programas específicos en cada provincia. No todas las provincias son provincias que dan datos, ¿no?, que dan datos a ese sistema nacional, con lo cual tampoco sabemos si hubo otro rescate que no aparece en estas estadísticas. ¿De cuándo sería esa cifra? Desde el año 2008 que tenemos la ley. Nosotros tenemos la ley en el año 2008, si no se recuerda, la 26.364, modificada en el año 2012, después del fallo de Marita Verón, por la ley 26842, que es la nueva ley de trata de personas, que tuvo el mérito, y esto es lo que más atacan las reglamentaristas, porque tuvo el mérito, en primer lugar, desde vincular la cuestión del consentimiento a la trata, ¿no? O sea,
no importa, yo cuando iba al entrenamiento le decía, no me importa que me digas que consentiste, porque si yo descubro que hay una persona, un administrador, como se llame, que se quede con un porcentaje de ese dinero, y aparte también el Estado, el hacinamiento, las condiciones en que están esas personas, ¿no? Si yo veo esto, acá hay una cuestión de explotación sexual o de trata. Digamos, lo que hizo fue justamente desvincular el tema del consentimiento. Hasta el 2012, si una persona mayor de edad no demostraba que no había consentido ser explotada, ser violada, todo lo que pasa con la trata, ¿no? Si no podía demostrar eso, entonces no había delito. Yo recuerdo que uno entraba, por ejemplo, a un prostíbulo en esa época y muchas veces se disfrazaba, capaz que entraba al municipio como un allanamiento de tipo una contravención, ¿no? Y que solamente daba lugar a que se la citara al dueño del lugar, que terminaba diciendo que era una fiesta, y que las chicas estaban en la fiesta, y que las bebidas alcohólicas eran para la fiesta. Entonces solamente había una contravención por venta ilegal de bebidas alcohólicas. No pasaba nada, no podíamos tener siquiera estadísticas de la cantidad de personas que no son solamente víctimas de trata, sino también de explotación. La provincia de Buenos Aires tuvo en su momento, cuando yo estaba, también otro mérito, de registrar también las personas explotadas sexualmente, no solamente la trata. Porque el Estado Nacional lo que hace es solamente asiste a las víctimas de trata. Si en el allanamiento aparecen, como aparecen muchas chicas, ¿no?, que tal vez no pueden decirlo en el momento que están sufriendo trata, porque recuerden que cuesta que se asuman como víctimas, las perdemos y no hay una segunda entrevista para poder investigar más a fondo si realmente ahí no hay una situación de trata, aun cuando sean víctimas de explotación sexual. Y además tenemos que, ni siquiera tienen equipos de asistencia, de registro. Acá está la compañía de Chaco. En Chaco, ¿cuánto hace que no hay un programa que asista a las víctimas de trata? Como Chaco hay muchísimas provincias en las cuales las víctimas están a la buena de Dios. Esta mentira de que son todas asistidas no es cierto, porque Nación solamente asiste a las víctimas, de trata, pero tampoco las asiste, solamente en el momento del rescate, solamente en el momento 1, como yo lo llamo. Después está el momento 2. ¿Cómo las asiste? Y las asiste, por ejemplo, si necesitan refugio, lo le da refugio, alimento, atención sanitaria, la del momento. Pero después llama a la provincia porque se firmó una especie de acuerdo hace unos años con todas las provincias para crear lo que se llama puntos focales. ¿El punto focal qué es? Es un centro de asistencia, es una oficina de asistencia. Puede ser un programa, puede ser en niñez que haya alguien que trabaja con niños y se ocupa también de la trata, porque muchas provincias no crean algo nuevo porque no tienen recursos, pero también es falta de voluntad. Porque yo cuando fui a Chaco hablando con el gobernador, por ejemplo, le decía, y nos ofrecíamos nosotros para eso, digo, no hace falta utilizar muchos recursos, ustedes tienen los recursos, lo que tienen que hacer es capacitarlos a esos recursos. Entonces, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, pedirle a cada municipio de la provincia que mande a alguien que trabaja o en salud, o en derechos humanos, o en género, o en niñez, para capacitarse en cómo abordar la problemática de la trata en su territorio, porque las víctimas vuelven al territorio, viven en un territorio, no están en Resistencia, están en Charata, en Castelli, en Villa Ángela, ¿se entiende esto? Y eso es algo gratis. El traslado del municipio, nosotros hacemos la capacitación gratuita, tenemos las compañeras que están capacitadas en Chaco para poder hacer esa capacitación y explicar cómo trabajar. Bueno, no hay voluntad política. Ya hablo de Chaco porque lo que más conozco, porque hablé con el gobernador hace poco, pero esto pasa en muchísimas provincias de Argentina. Con lo cual hoy tenemos víctimas que están a la buena de Dios. Chicas, por ejemplo, que me llaman hace poco, una compañera de Ushuaia, ¿no?, llamándome, porque vino, ella estuvo conmigo, tratamos de conseguirle el Yazá, se lo consiguió, pero se lo quitaron. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Me suicido?
La verdad que no sabía qué hace, estaba llorando y decía, al final voy a tener que volver a ejercer la prostitución. Porque no hay, ¿saben lo que hay nada más? Hay un programa de empleo y capacitación, de esto también en la gestión anterior, no voy a decir que es de esta nada más, de 300, no sé cuánto es ahora, 300, nada, supuestamente el Estado tiene que ofrecerle a una víctima de trata para asistir. Antes había limitadamente, había que presionar el tema de leyes SAS, ¿no? Ahora ni siquiera eso, porque tampoco está leyes SAS. Entonces las chicas se quedan en la buena de Dios. Hoy estamos promoviendo, ayer estuvo la gente de Senado TV, con el Caquinán, un proyecto de ley para crear una pensión no contributiva a víctimas de trata, pero que también es limitado, chicas, porque saben que esto no se aprueba fácilmente en el Congreso. Va a ser solamente para víctimas de trata que tienen sentencia firme, como para que no se nieguen y, bueno, podamos tal vez negociar ahí y lograr eso al menos. Se está tratando en el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que se hace con la incautación de bienes. Que la incautación de bienes no la hacen todos los jueces. Otro tema. ¿Ustedes creen que se incautan los bienes? No. Yo muchas veces tuve que ir a pedir por favor que se incauten los bienes en algunos lugares para poder obtener un recurso, para poder asistir directamente a una víctima. Porque tampoco las provincias tienen recursos para hacerlo. Entonces, imagínense, si pensamos en las víctimas de trata, imagínense las víctimas de explotación sexual, que no existen. Que solamente la provincia de Buenos Aires hace unos años la incluyó en el programa, pero que yo hacía magia. Veía, digo, iba a un municipio, ¿qué tenía este municipio? Yo siempre cuando al equipo le decía, tenemos que tener buenos vínculos con cada profesional, de cada servicio, salud, esto, porque tenemos que pedirle, porque tampoco la provincia aportaba mucho. Digo, para ver la situación, ¿no? Actual. Entonces, volviendo, sí, pero rápidamente. Volviendo al tema de la prostitución, que es básicamente lo que hoy está en el abolicionismo, creo que es necesario deconstruir los argumentos regulacionistas más utilizados, aquellos que ven a la prostitución como un ejercicio de libertad sexual. ¿Se escucha bien? Sí. Decir que las mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente no son víctimas de explotación sexual es negar el carácter objetivo de las relaciones sociales de explotación, que no depende del mayor o menor grado de adaptación de las víctimas a su situación. Según este criterio de las regulacionistas, las víctimas, por ejemplo, que están ligadas a sus maltratadores, las víctimas de violencia de género, entonces no serían víctimas de violencia de género, porque han elegido voluntariamente. Por ejemplo, las mujeres que aceptan gustosas las tareas que el patriarcado impuso a toda mujer, por ejemplo, responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado de adultos mayores o de los niños, entonces no serían víctimas del patriarcado, según este argumento, ¿no? Si hay mujeres que, aprovechando la existencia de una demanda masculina del cuerpo femenino, deciden utilizar el suyo para conseguir dinero, en el uso de la libertad, como dicen las reglamentaristas, no podemos impedírselo, como tampoco podemos impedir que haya mujeres que decidan abandonar su trabajo remunerado al casarse o al tener hijos, o decidan seguir viviendo con sus maltratadores. Pero desde una posición política feminista lo que de ningún modo puede hacerse es apoyar, confortar, ni mucho menos reivindicar estas opciones vitales que sirven objetivamente los intereses patriarcales y refuerzan el sistema de género. Porque la prostitución, como dice Beatriz Gimeno, que es un texto que les invito a leer, un texto que habla justamente sobre reformular los argumentos abolicionistas, ¿no? Porque hay argumentos que hoy están siendo refutados, bueno, hay que renovar estos argumentos abolicionistas. Dice Beatriz Gimeno que en realidad la prostitución no es más que sexo masculino. Estamos hablando de sexo masculino, que es la mayoría abrumadora de los clientes prostituyentes, tanto en la prostitución femenina como en la masculina. Son varones la mayoría. Las mismas mujeres que se dedican a la prostitución ponen especial empeño en delimitar su propia vida sexual de su trabajo prostitucional. Y hoy no hay sexo sin placer o sin búsqueda de placer, como sí existía, por ejemplo, en siglos anteriores, ¿no? Donde se casaban las mujeres por la dote. Generalmente hoy
elegimos nuestras parejas por una cuestión sexual, nos gusta, o esta situación. Entonces la pregunta sería, por eso quería ligar el tema de la prostitución a dos temas, que es el tema del deseo sexual y el tema de la soledad, que son dos temas que siempre encontramos cada vez que hemos hecho entrevistas a personas que están en situación de prostitución. Hay dos temas que no pueden explicar tampoco las chicas, aunque digan que están porque quieren, ¿no? Uno es el tema del placer. La pregunta sería si existe placer en la prostitución, si podemos encontrar placer en la prostitución. Solo desde una cuestión de locura masculina pueden creer un varón que realmente en la prostitución la mujer está gozando. Por ahí leía un texto de una reglamentarista que decía, ¿no?, esta cuestión de que hay mujeres que gozan, que lo disfrutan. Ustedes piensen que en la prostitución siempre hay una escisión del yo, la división del cuerpo y la mente que habló ayer la psicóloga alemana, ¿no es cierto? En la prostitución el cuerpo se divide de la mente. O sea, no hay goce posible. Yo no he encontrado chicas que me han dicho que sentían placer, que era un negocio, tal vez me dijeron. Y la pregunta es otra: ¿qué sucede con el deseo sexual y el placer de las personas que ejercen la prostitución? Y no estoy hablando del deseo-placer solamente en ese aspecto, sino más allá, sino después con sus compañeros. Digamos, ¿qué pasa con ese deseo preso, negado en la prostitución, cuando luego de la prostitución tienen compañeros, compañeras, ¿no? ¿Qué pasa? En general yo me acuerdo, y acá quería leer algo, una víctima de trata, Soledad se llama, ¿no?, la víctima que hemos asistido, relata haber logrado salir de la prostitución, consiguió trabajo, se casó con un buen hombre con el que tuvo una hija, pero luego terminó divorciándose. ¿Por qué? Porque no sentía deseo sexual. Le costaba tener relaciones sexuales, necesitaba tomar alcohol porque reproducía en su cabeza las imágenes de lo que había vivido. Y decía: la prostitución me robó la felicidad para siempre. Esta chica que había logrado por sus propios medios sin Estado, y que siempre lo reclamaba, ¿no?, esto que nadie le había ayudado, sino que había sido sola que salió de la prostitución, que había logrado rehacer su vida con una persona, una buena persona, como ella decía, con la que tuvo una hija. Sin embargo, no podía gozar, no podía sentir placer sexual porque la prostitución le había negado esa posibilidad. Y luego, por último, el tema del deseo y placer sexual nos lleva a otro tema, el tema del amor, pero no solo el amor de pareja, el amor familiar, la amistad, ¿no? Por ejemplo, vemos en muchas personas víctimas de explotación sexual y trata la carencia afectiva, la soledad como parte importante de su condición de vulnerabilidad. Han sido desprotegidas por su familia siendo niñas, abandonadas por sus parejas con o sin hijos y sobre todo abandonadas por el sistema. Que el sistema las abandonó ya desde que eran niñas la mayoría del tiempo, ¿no? Encontramos una inmensa soledad en ellas. Las únicas compañías suelen ser sus compañeras que sufren la misma vulnerabilidad que ellas. Los fiolos que simulan que les importa solamente para ver cuánto provecho económico pueden obtener. Tienen parejas que las usan, les sacan el dinero, ejercen violencia sobre ellas. Y al cabo de un tiempo comprenden que están solas, que deben pelear por sí mismas. Hoy escuchamos grupos académicos progres que se la pasan hablando de trabajo sexual como una moda, como un desafío. ¿Cuántas de estas personas acompañan a la puta? Hipocresía pura. Mencionando, y ya termino, las palabras de Sonia Sánchez en La soledad de la puta, ¿no?, recordarán. Ella dice: quiero reflexionar con ustedes de la soledad de la puta, hablar de esa soledad tan desigual que ya es obscena. Soledad que es atravesada por relaciones de poder sobre ese cuerpo y subjetividad, para que no puedan pensar si verse por fuera del ejercicio de expropiación y explotación a las que están sometidas. ¿Cómo trabajar el tema de explotación, de prostitución, cuando a estas personas no se las escucha, no se las ve, cuando gran parte de esta sociedad tiene un rol silente y a la vez verdugo ante esta situación?
Pregunta, ¿cómo trabajar la fragilidad de estas mujeres? Rostros surcados por el tiempo, cuerpos avejentados, gastados, golpeados, atravesados por el miedo, la vergüenza y hoy por el SIDA. Dios, si ya era lutarse el puta y vieja, ¿te imaginás con SIDA? Yo había traído un videito, bueno, que no tengo tiempo de pasarlo, que justamente es un documental que se llama habla de la soledad, y habla de la soledad de las mujeres en prostitución viejas, ¿no? Muchas de las cuales todo este imaginario que les habían prometido, ese sueño de que iban a poder comprar su casita, que iban a poder tener su negocio, tal vez quisieron construir un amor, una pareja, justamente son atravesadas por la soledad y el desamparo, terminan trabajando por 2 pesos, ¿no? Con enfermedades, la mayoría. Y con esta soledad, que no es solamente la soledad de las putas, las mujeres también a veces nos atraviesa la soledad, ¿no? En un momento de nuestras vidas. Así que bueno, quería reflexionar sobre estas 2 cosas, que son 2 temas que a mí la verdad que me angustiaron mucho cuando uno iba justamente a entrevistar a las chicas que están en situación de prostitución, que es el tema de la enorme soledad que tienen, ¿no? Y también esta cuestión de la falta de deseo sexual, que es una consecuencia más de la prostitución y la trata. Ahora va a hablarnos Rita Hernández. Rita María Hernández trabajó durante 10 años contra el tráfico de personas, vinculado en particular a la explotación sexual y contra la violencia hacia mujeres y niñas. Gran parte de su trabajo consiste en brindar ayuda a las mujeres y adolescentes prostituidas en el Distrito Rojo de Tijuana. También organiza campañas de concientización en las cuales se explica por qué el tráfico y la explotación sexual están muy conectados, además de los motivos por los cuales constituye un delito transnacional, especialmente en las ciudades de frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente está construyendo una organización llamada Camino de Gracia, que brinda salidas a las mujeres del Distrito Rojo y a sus hijos. Desde 2015 es directora ejecutiva de la Comisión Unidos versus Trata. Es vicepresidenta de la Coalición Internacional por la Abolición de la Prostitución. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las organizadoras y gracias por abrirle la puerta a México aquí en el Congreso Internacional. Hoy nos toca hablar sobre la trata en Latinoamérica y bueno, México es la puerta hacia Latinoamérica, así es que creo que es importante que aprendamos un poquito de qué es lo que pasa allá, ya que muchas víctimas de trata y de explotación sexual son trasladadas desde Sudamérica, Centroamérica, hacia México para cruzar las fronteras, que es donde está el verdadero dinero, ¿no? O eso es lo que los proxenetas dicen. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre la situación en México y creo que por ser una gran industria transnacional van a haber muchas similitudes en lo que pasa acá en Argentina. Así es que espero que les sirva esta información y mañana estaremos hablando sobre políticas públicas. Entonces hoy nos vamos a concentrar en los números. Desde la publicación y ratificación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido casi por todos acá como el Protocolo de Palermo en el año 2000, el delito de trata de personas de repente ha tomado un lugar primordial en las discusiones internacionales sobre delincuencia, crimen organizado, ya que su incidencia le ha posicionado como el segundo negocio ilícito más lucrativo después del narcotráfico. El último indicador del problema a nivel mundial, publicado por Global Slavery Index en 2016, alerta que existen más de 45.8 millones de personas alrededor del mundo en situaciones de esclavitud, distribuidos en 167 países, de los cuales México ocupa el lugar 36, aportando un estimado de 376,000 esclavos, número que ahorita vamos a ver queda muy por debajo de la realidad.
siendo la modalidad más prevalente en México, según el UNODC, la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y niñas. En el Diagnóstico Nacional sobre la situación de trata de personas en México, emitido por la UNODC en 2014, México está catalogado como un estado fuente de tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Creo que todos sabemos qué quiere decir eso, así es que no voy a nadar en eso. En lo relacionado a la explotación sexual, se pueden identificar 3 modalidades alarmantes en México: el turismo sexual, la pornografía y la esclavitud sexual o la explotación sexual. La Organización Internacional de Migrantes y Turismo destaca que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. Un 20% de estos viajeros busca sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3% confiesa tendencias pedófilas. Esto supone más de 3 millones de personas que viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad, ante la cual el turismo sexual infantil representa un cáncer que ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años, ubicando a México en el segundo lugar en que ocurre este delito a nivel mundial después de Tailandia. Por su parte, el Boletín 2037, titulado México, primer emisor de pornografía infantil a nivel nacional de nuestro Senado, señala que las investigaciones del National Center for Missing and Exploited Children ubican a México en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil. En tanto, la asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes coloca al país como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en toda Latinoamérica. El reporte global de la UNODC del 2009 estimula que el 74% de las víctimas de trata identificadas en México son víctimas de la modalidad de explotación sexual. En el último censo del INEGI, que es nuestro departamento para datos de la nación, se informó que existen entre 143,000 y 862,000 trabajadoras sexuales, entre comillas, en el país. Ya hace más de 7 años de este último censo y es seguro asumir que el número de personas involucradas en la prestación de servicios sexuales se ha incrementado desde entonces, pero lo más importante es fijar la vista en el rango tan extremo que existe entre estos dos números. Esto debe ser preocupante, ya que asegura que no hay una idea clara y concisa de lo extenso de la explotación sexual en nuestro país. Dicho esto, es imposible que con este número de mujeres prostituidas podamos asegurar que el número de víctimas de trata es de 376,000. ¿Estamos de acuerdo? En los 3 casos anteriores se infiere la comercialización y cosificación del cuerpo de una persona para la realización de una actividad sexual a cambio de un valor económico. Por ende, es una actividad de aprovechamiento, utilización y explotación sexual en prejuicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y comunidades como la comunidad trans. Como cualquier otra actividad económica ilícita o lícita, el motor de toda transacción comercial exitosa es la demanda por el producto que se intenta vender. En el caso de la explotación sexual de personas, lamentablemente el producto o mercancía es el cuerpo humano. Y sin lugar a duda, la demanda por mercancía humana es el motor detrás de su ascenso como negocio global y no se puede ver como ninguna otra cosa. En consecuencia, la demanda masculina de mujeres y niñas es la raíz de la prostitución y promueve la trata de personas para explotación sexual. La organización Stop Violence Against Women enfatiza que la desigualdad de género, la globalización, la pobreza, el racismo, las migraciones, la feminidad de la pobreza y el colapso de la estabilidad económica de la mujer son factores que contribuyen a crear las condiciones en las que una mujer es impulsada hacia la industria del sexo. El Protocolo de Palermo, además de proveer una definición universal de trata de personas, compromete a los estados parte a tomar medidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata. Desde que se firmó en el 2000, lejos de disminuir, el número de víctimas ha aumentado y el lucro se ha multiplicado a los $150,000 millones anuales
de los cuales nadie nos engañe, 99,000 millones de ellos son relacionados al negocio de la explotación sexual. Aunque ha habido avances, no ha habido los suficientes. Un reciente análisis de la región por el Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones Unidas para la Infancia, de ahora en adelante lo refiero como UNICEF, arroja la siguiente información. La trata de personas es un problema compartido. Se encuentra en todas las entidades la presencia de todas las formas y modalidades de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual comercial en México. La prostitución no es el libre ejercicio de la sexualidad, es una industria. Cuando se habla de libre ejercicio de la sexualidad, en el sistema de prostitución solamente aplica al que consume o compra. Para las mujeres es una forma de supervivencia, una salida hacia adelante que por lo general beneficia solo al proxeneta y a todos los demás involucrados en la red de explotación más que a ellas. Poner el cuerpo a disposición del otro, no por placer sino por necesidad, por falta de oportunidades, por engaño y el aprovecho de una situación de vulnerabilidad o la fuerza, no es sexo. Sin embargo, para la industria del sexo es conveniente mantener el mito de la libertad de elección de la mujer prostituida, como bien decía nuestra compañera, que tiene control de su cuerpo y de su voluntad y que a través de ella alcanza la libertad para imponer su propia sexualidad. Esto es un mito. Tomando en cuenta, se pregunta McKinnon, que ya la mencionaron aquí antes, si la prostitución es una elección libre, ¿por qué son las mujeres que tienen menos oportunidades las que casi siempre encontramos sobre representadas en ella? En realidad se enfrenta a una construcción demagógica que ignora tres aspectos fundamentales, sobre todo en el contexto mexicano, pero creo que también acá. Más del 80% de las mujeres ejerciendo la prostitución fueron inducidas por alguien antes de sus 18 años de edad, que está comprobada en la que no se ha desarrollado la madurez necesaria para tomar una decisión tan trascendental en la vida y que es muy fácil caer en el engaño o en las conductas de alto riesgo. 2. En la inmensa mayoría de los casos, la voluntad de las mujeres que han decidido libremente ejercer la prostitución, esta decisión ha estado condicionada por factores externos e internos que han restringido fuertemente su capacidad de elección. La mujer que se prostituye no lo hace por sexo, lo hace por dinero. Las mujeres se prostituyen para sobrevivir, no para desarrollarse sexualmente. Y claro que también asume todos los mitos que ya conocemos y que no voy a entrar en ellos para no consumir mi tiempo en ellos. Cuando se analiza con profundidad la prostitución, no se debe hablar de sexo, de intimidad, de placer o de libertad, porque en realidad se está hablando de dinero, de violencia y de explotación. Esto tiene que quedar muy claro. El negocio de la compraventa de los cuerpos de las mujeres ha generado una mercantilización sin precedente del ser humano, convirtiéndolo en uno de los productos más rentables del siglo XXI. La sexualidad es presentada actualmente como un producto de consumo que ha transformado al ser humano en mercancía. La organización El Costo de Vida AC en México ha llevado a cabo una estimación del impacto económico de la venta de actos sexuales en la Ciudad de México, que arrojó los siguientes números. 1 de cada 6 hombres sexualmente activos en la Ciudad de México, o sea un 17%, consume prostitución. Esto equivale a 719,381 consumidores diarios. Si cada uno compra sexo una vez a la quincena, serían 48,000 consumidores diarios. El número promedio de servicios diarios que da una mujer en México son 10. Número que ninguna entrevistas personales con sobrevivientes sabemos por entrevistarlas que es un número considerablemente bajo. En las 7 entrevistas que llevé a cabo en mi propio trabajo de investigación, el promedio de servicios diarios era de 25, pudiendo llegar hasta 30, que equivale a 4,800 mujeres que venden su cuerpo diariamente. El costo promedio de la venta de un servicio sexual normal, entre comillas, en la Ciudad de México es de 150 pesos. Multiplicado por los 48,000 compradores, equivale a 7,200,000 pesos diarios de ganancia solo en la Ciudad de México. Se debe aumentar este número todos los servicios anormales
que piden los compradores de sexo y todos los servicios comprados por extranjeros visitando la ciudad. Aquellos que se benefician de la industria del sexo utilizan el vocabulario de la liberación sexual y los derechos de la mujer, pero la realidad es que por interpretación de los mismos derechos humanos, ninguna persona puede consentir por derecho a ser violentada y violada. Por el contrario, los derechos humanos deben garantizar el derecho a la mujer a vivir una vida libre de violencia. En 2 investigaciones recientes realizadas en las ciudades de Tijuana, de donde yo soy, y Ciudad Juárez por la Universidad de California en San Diego, en donde participaron 603 mujeres, voluntariamente se buscaba la correlación existente entre la edad de entrada al ejercicio de la prostitución y el HIV-Sida. Pero claro que estas investigaciones nos arrojan otras informaciones importantes. Sabemos que como resultado de esta investigación que el 83.3% de las mujeres fueron instigadas a entrar a la prostitución antes de los 18 años. La edad promedio de entrada en la ciudad de Tijuana fue de 16 años y la media de escolaridad, 6º año de primaria. 43% de ellas llegaron a Tijuana coaccionadas. 36% dicen haber sido violadas antes de llegar. 66.7% han sufrido algún evento traumático violento relacionado con un cliente. 75.9% han ingerido metanfetaminas para poder sobrevivir el trauma que se enfrentan diariamente. 63.3% se han inyectado heroína y el 16.7% están infectadas con SIDA, comparado a un 0.2% de la población general. Si se vuelve, nos hacemos la pregunta, ¿cuándo comienza la trata? Como nos compartía la compañera, debemos de considerar que el 83.3% de las mujeres prostituidas en Tijuana, que es el corredor de prostitución más grande en México, son víctimas de trata, ya que comenzaron a hacerlo siendo menores de edad. Y no existe una varita mágica el día que cumplen 18 años que de repente las convierte en mujeres que han consentido prostituirse como profesión. Además, se tendría que hacer la pregunta a las 43% que llegaron coaccionadas, ¿cuántas eran mayores de 18 años? Y ese número sumárselo al anterior. Todo esto en una ciudad que por estar en Baja California cuenta con una robusta ley contra la trata de personas, pero que ha escogido seguir tolerando lo que claramente es una explotación de sus mujeres. Si simplemente se utiliza el sentido común y se considera que el 90% de las mujeres prostituidas son víctimas de trata, se calcula que de 500,000 mujeres prostituidas en México, solamente 5,000 escogieron prostituirse. Y el número de hombres sexualmente activos es de 38,400 millones, de los cuales el 17% consumen sexo. Eso equivale a 6,528,000 hombres. ¿Podrán 5,000 mujeres cubrir la demanda de más de 6 millones de hombres? ¿De dónde entonces se consiguen las mujeres faltantes para llenar esta demanda? Solamente puede concluirse que la trata es el suministro para la prostitución. Y en el caso de Tijuana, a través del trabajo de campo realizado por R832 directamente con las mujeres en la zona norte de la ciudad, se ha podido observar que lo que se llama lo que nosotros llamamos el segundo nivel de explotación, que era precisamente lo que nos hablaba la compañera. Las mujeres que son traficadas a la ciudad como menores de edad, por parte de los tratantes, al cumplir su mayoría de edad, comienzan a generar más bajos ingresos, o sea, siempre va para abajo. Entre los 23 y los 25 años de edad, el tratante original la suelta porque para él es más redituable ir por otra menor que le va a generar más ganancias. De repente, por un momento, casi un instante, la mujer se ve con la posibilidad de escapar, pero las preguntas que se hacen son contundentes. ¿A dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos? ¿Puedo recuperar a mis hijos? No sé hacer otra cosa, no sirvo para nada, me da vergüenza regresar a casa, ¿qué le digo a mi familia? Etcétera, etcétera, etcétera. La gran mayoría sienten que no tienen una opción viable de salida, entonces deciden quedarse. Y en ese momento comienza este segundo nivel de explotación. Ella cobra, claro,
pero le tiene que pagar cuota a un sinnúmero de personas, el que se ofrece a cuidarla, el que se ofrece a conseguirle clientes, el dueño del hotel, al que le vende el condón, al que le extorsiona por el uso de suelo del metro cuadrado donde está parada, el dinero que le manda a las personas que le cuidan a los hijos, el dinero que le manda a la familia. Y de una cuota de 150 pesos por servicio otorgado, si a ella le queda un 15% en la ciudad de Tijuana, es mucho. A platicar con ellas, siempre comunican que no les alcanza, que siempre hay que ir en busca de más y más clientes. Kumari Salas en 2005 entrevistaron a 40 mujeres prostituidas en Tapachula, Chiapas, y comprobaron este fenómeno a través de los testimonios recabados que resaltan esta realidad. En donde dicen que a partir de los 25 años ya no sirven para nada. Ante las voces opositoras que han propuesto reformas que insinúan que la ley actual no sirve, en México tenemos una ley de referente internacional para derecho a las mujeres en situación de trata de personas, que ha recibido mucha oposición por parte de los proxenetas y de los pseudo empresarios que tienen sus negocios. Hicimos un análisis de más de 400 sentencias que compartiré con ustedes el día de mañana. Muchas gracias. Y entonces ahora presento a Rosana López Rodríguez. Rosana es docente y escritora feminista socialista. Se ha dedicado siempre a temas relacionados con la mujer y el feminismo. En el ejercicio de su tarea docente ha impulsado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires el taller abierto de Historia de Género. Como investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, CEICS, ha impulsado trabajos sobre trata, prostitución, femicidios y otros temas vinculados con la problemática de la mujer. En particular, en su tesis de doctorado, En Marcha, busca desmontar el vínculo entre la ideología amorosa y el capitalismo. Ha escrito numerosos artículos sobre el movimiento feminista y colabora asiduamente en la prensa nacional e internacional. Autora de un libro de ficción, La herencia, dirige la colección 13 Rosas de la editorial R&R, dedicada a los problemas de género y a rescatar memorias de sobrevivientes. Dirige también la colección de literatura de la mencionada editorial, para la que ha editado las obras completas de escritores desaparecidos durante el proceso militar. Es militante de la organización feminista 13 Rosas. Buenas noches. Yo voy a presentar un trabajo que va a ir de lo más general a lo particular, porque en estas mesas que venimos planteando desde el día de ayer hemos hablado en varias ocasiones y hemos mencionado a una organización que aquí en Argentina que se llama AMAR y que aquí en Argentina está abogando por el regulacionismo. Yo lo que quería hacer era llegar a hablar de AMAR a partir de la situación económica y el lobby proxeneta mundial. Por eso, de nuevo, de lo general a lo particular. Empieza con una cita. Las personas que ejercen el trabajo sexual también contribuyen a la economía. En 4 países encuestados, la Organización Internacional del Trabajo encontró que la industria del sexo proporciona entre el 2 y el 14% del Producto Interno Bruto. En Tailandia, por ejemplo, la industria del sexo generó alrededor de 6,4 billones de dólares en el año 2015. Esta cifra representó el 10% del Producto Interno Bruto de Tailandia. Las personas tailandesas que ejercen el trabajo sexual envían un promedio anual de 300 millones de dólares a familiares que residen en zonas más rurales del país. Esta cita es de un informe que se llama El trabajo sexual como trabajo. Bien. La prostitución, entonces, decimos nosotras, es un negocio de proporciones siderales. Esa es la razón por la cual la burguesía internacional proxeneta y sus instituciones están apoyando con millones de dólares anuales la legalización de la prostitución. El capitalismo quiere blanquear y sostener esos negocios. El liberalismo
el mito de la autodeterminación, la idea de que cada una o uno de nosotros puede decidir cualquier cosa que hacer con su cuerpo. Y la pantalla de los derechos humanos para las mujeres en situación de vulnerabilidad son las dos fuentes filosóficas, dicho entre comillas, en las que abreva este apoyo internacional. Veamos algunas instituciones y personajes. Quizá el más conocido sea el financista George Soros. A través de la Open Society Foundation, Soros ha aportado 11 billones de dólares en los últimos 30 años para la despenalización de la prostitución y las drogas. Obviamente, también tiene aliados en influyentes medios de prensa como The Economist, donde suele aparecer regularmente artículos cuya intencionalidad es explícita, como aquel cuyo título reza Prostitution a Personal Choice. La Open Society Foundation sostiene muchas organizaciones en todo el mundo dedicadas a la promoción de estas ideas, como el Comité Internacional para los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Sexuales en Europa y la Sex Workers' Rights Advocacy Network. Incluso en el 2015 llevó adelante una campaña en Irlanda para sostener la batalla que estaba dando la Alianza de Trabajadoras Sexuales Irlandesas contra las nuevas leyes en marcha, un episodio bastante parecido al que protagoniza Ammar aquí en Argentina. Otro millonario que pone fondos en organizaciones que, sin fines de lucro, también entre comillas, dan la batalla por la legalización es Bill Gates, quien dona algunos dineros a la Robert Koch Fund, con sede en Holanda. De nuevo, detrás de los derechos civiles, los derechos humanos, la salud, la lucha contra el SIDA y el derecho al trabajo sexual, van los dineros del lobby proxeneta internacional. El lobby proxeneta ha tenido éxito en copar el campo de los derechos humanos. Así vemos defender la legalización de la prostitución directa o indirectamente a organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y American Civil Liberties Union Foundation. Lo mismo ha sucedido con el campo de la salud. Con la excusa de combatir al SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, organizaciones internacionales representativas de la problemática, como la United Nations Against AIDS, la United Nations Development Program y la WHO World Health Organization, empujan en el sentido de la legalización. En todos estos lados, gente como Soros o Gates ponen desinteresadamente sus recursos caritativos. Repetimos comillas. Una institución resume ambos temas y los alinea hacia la legalización. La Global Network of Sex Work Projects, cuyo lema es promoviendo la salud y los derechos humanos. Cita de los objetivos de Global Network. Existe para posicionar las voces de las personas que ejercen el trabajo sexual a nivel global y para conectar a redes regionales que abogan por los derechos de las mujeres, hombres y personas trans que ejercen el trabajo sexual. Es una organización basada en membresías. Nuestros miembros son organizaciones y redes lideradas por personas que ejercen el trabajo sexual a nivel local, nacional o regional a lo largo y ancho de 5 regiones: África, Asia, el Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica y el Caribe. Esa es la cita que describe esta organización. Con sede en Edimburgo, recibe dinero no solo de fondos privados, sino de otros relacionados con la misma problemática. Por ejemplo, de parte del Fondo Mundial para luchar contra la malaria, el SIDA y la tuberculosis. No se trata entonces solo de organismos privados. Dentro de la ONU, la Organización Mundial de la Salud también pone sus fichas a la reglamentación del trabajo sexual. En el documento que se llama Implementación de Programas Integrales de VIH, ITS con personas trabajadoras del sexo, enfoques prácticos basados en intervenciones colaborativas, todo eso se llama, propone desde el comienzo la aplicación de un modelo de empoderamiento comunitario, ¿sí? Esto es la cita, que consiste en la colaboración sostenida con personas trabajadoras del sexo autóctonas
para aumentar la conciencia en torno a los derechos, la capacitación de diferentes colectivos que determinen la diversidad de servicios que deben prestarse o las tareas de divulgación y protección. Quiero hacer un pequeño excursus acá con relación a todas las que conocemos en Argentina, el trabajo que está haciendo AMMAR con respecto a la divulgación, la difusión y el proyecto de ley que tienen en marcha, que es de reconocimiento de derechos. A cualquiera que le parezca que esta frase tomada de toda esta gente es muy parecida a lo que dice la gente de AMMAR, no es casualidad. Entonces, este empoderamiento que debe ser dirigido por trabajadoras y trabajadores sexuales tiene que involucrar a otras personas que realizan el trabajo sexual para participar en el desarrollo de soluciones, sigue el documento, a los problemas que enfrentan como grupo y defender sus derechos como personas trabajadoras del sexo y como seres humanos. El empoderamiento comunitario es también un movimiento social más amplio que apoya la autodeterminación de las personas trabajadoras del sexo, incluye trabajar a favor de la despenalización del trabajo sexual y la eliminación de la aplicación injusta de leyes y reglamentos administrativos contra las personas trabajadoras del sexo, reconocer y respetar el trabajo sexual como una profesión o medio de vida legítimo. Fin de la cita. En síntesis, el empoderamiento comunitario tiene las siguientes características. Primero, se trabaja con trabajadoras y trabajadores sexuales en la elaboración de políticas públicas. Se fomenta la participación que tengan ellos y ellas en la dirección del programa de participación. Segundo, el tipo de organización recomendada es un colectivo, si estamos interpretando la propuesta. Tercero, la adaptación a los contextos locales y política de derechos humanos. Cuarto, el fortalecimiento de la capacidad de gestión financiera y organización de esos colectivos. Quinto, la transparencia y la democracia en la elección de los y las representantes. Un pequeño excursus. Hace apenas un mes hubo elecciones en el pseudo sindicato para las argentinas que están siguiendo el recorrido de AMMAR. Están cumpliendo al pie de la letra con todo, se están portando tan bien. Sexto, el nivel de participación de los y las trabajadoras sexuales en la vida pública para sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de las trabajadoras sexuales. Como vemos, son estas organizaciones las que crean el discurso, la ideología del lobby proxeneta que le permite presentarse ante el mundo como una solución progresista a la prostitución. Dentro del campo específico, una organización, y ahí vamos a lo puntual, destaca sobre las otras porque se dedica con exclusividad al tema. Es el corazón del lobby proxeneta. Si alguien más o menos desavisado creía que el uso del paraguas rojo de los militantes de AMMAR es una expresión pintoresca, bueno, pues ciertamente es bastante más que eso. El paraguas rojo que utilizan las militantes de AMMAR es el símbolo internacional de las y los trabajadores sexuales nucleados en la Red Umbrella Fund, creado en el 2012, que es el primer fondo mundial dirigido por y para las trabajadoras y trabajadores sexuales. El financiamiento llega de nuevo de parte de Soros, de Mama Cash, un fondo internacional creado en Ámsterdam para apoyar movimientos de mujeres, niñas y personas trans, la Levi Strauss Foundation, involucrada en derechos humanos y prevención del SIDA, y la American Jewish World Service, organización sionista yanqui concentrada en salud sexual y derechos humanos. AMMAR no solo recibe fondos de la Red Umbrella y de Mama Cash, sino que también tiene apoyo financiero del Fondo Mundial, tal como aparece en su página web. El lobby proxeneta mundial es un generoso aportante de la caja de la organización de Georgina Orellano, tal como da cuenta la presentación institucional que hace AMMAR. Tenía una cita en inglés, después cuando estén las ponencias completas para abreviarla y no hacerla sufrir a morir. La cita yo la puse en inglés, no sufras, porque en ese folleto de AMMAR está en inglés
dando cuenta de la inserción internacional de la organización. No solo se trata de la crema del proxenetismo, sino también de la crema del imperialismo. AMAR dice ser un sindicato. Sí, está afiliada a una central obrera, que es la CTA, que dice defender a los trabajadores argentinos. Sin embargo, AMAR es la pata ideológica y la pata argentina de este lobby mundial y recibe recursos materiales y también simbólicos, discursivos del resto de la red. Por ejemplo, AMAR Córdoba es una de las filiales internacionales de la red que mencionaba recién. No obstante, AMAR tiene un vínculo directo con el centro del lobby proxeneta. Una de las redes de trabajadoras sexuales que están en el marco del proyecto de la red Umbrella Fund es la red Trasex, Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que reúne a varios países de la región y tiene su sede en la Argentina. La secretaria ejecutiva de esta organización es quien fuera secretaria general de AMAR antes que Orellano, Elena Reinaga. AMAR forma parte de la red Trasex. Según el informe de Mamacash, redes como la red Trasex han sido solventadas gracias a la implementación de programas como los que venimos mencionando. Esta inserción de Reinaga en la red Trasex constituye a Buenos Aires en la sede latinoamericana del lobby proxeneta mundial. En efecto, el asiento de la Secretaría Ejecutiva de la red Trasex está en Argentina. La red Trasex está ahora abocada a la constitución de sindicatos similares a AMAR en toda América Latina. En este mismo momento están festejando el reconocimiento del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales del Perú, que viene a sumarse a la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Nicaragua y otras entidades similares en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. La red Trasex se dirige directamente a los centros de poder mundial. Está lejos de constituir una agrupación de pobres mujeres sin poder alguno. Solo como ejemplo, Reinaga se dirigía en estos términos al secretario general de las Naciones Unidas en febrero de este año. Y dijo Reinaga: en el comienzo de la sesión número 62 de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, nos dirigimos a usted para expresar nuestra alarma y preocupación por los intentos de revisar la posición de la ONU y en particular de la ONU Mujeres sobre el trabajo sexual, adaptando una posición neutral sobre el mismo, lo que claramente representa un retroceso en política de derechos humanos de la ONU y un avasallamiento al reconocimiento de derechos que las trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe conseguimos a partir de años de lucha e incidencia política. Fin de la cita. Repetimos. Como se ve en la cita, el lenguaje tista de encajar en la imagen que las dirigentes de AMAR gustan de publicitar. Pobres mujeres carentes de derechos y alejadas de los centros de poder mundial. La red, AMAR y las organizaciones proxenetas latinoamericanas forman parte de ese poder mundial. En el mismo sentido va su participación en la campaña por la sanción en la OEA de una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Un punto importante de esta inserción de la red Trasex en los organismos internacionales es la ligazón entre la legalización del proxenetismo y causas progresistas como la lucha contra el HIV o por el aborto. De hecho, en Argentina hoy se está discutiendo la legalización de la interrupción del embarazo y Georgina Orellano ha declarado que después de la discusión por esa ley, con la misma lógica, lo que se iba a solicitar era que se discutiera esta reglamentación que ellas proponían. Entonces, ¿cuál es la tarea estratégica que la nueva dirección de la red adopta para la etapa que comienza este año? Según la red, el periodo actual implica una nueva etapa que tiene como prioridad instalar ante las agendas de los gobiernos la regulación del ejercicio del trabajo sexual desde la perspectiva de ampliación de derechos. Acá hay compañeras que son de afuera, pero acá en Argentina lo subtitularíamos como nos están haciendo pasar gato por liebre. Sí, ya hace rato que viene haciendo. Ya está. Esto es entonces lo que se viene en toda América Latina.
Como señalamos en nuestra intervención en la apertura de este Congreso Internacional Abolicionista, se acabó el tiempo de la preparación. Ahora vienen por la regulación del trabajo sexual, es decir, por la liberación del proxenetismo. El abolicionismo latinoamericano tiene que ponerse a la altura de este desafío que tiene alcance mundial, darse las herramientas adecuadas y gestar las organizaciones que correspondan a esta tarea. Herramientas y organizaciones que no pueden desconocer el problema de clase que subyace a todo el fenómeno y que no se resuelve apelando a otras fracciones del imperialismo y de la gran burguesía mundial. No es con Donald Trump que vamos a combatir adecuadamente a George Soros. Eso solo nos sumerge en la misma inmundicia de la que queremos sacar a nuestras compañeras. Es necesario que el abolicionismo adquiera conciencia de clase y elija su lugar al lado del proletariado para construir un movimiento feminista socialista. Solo cuando el género se reconoce en la clase puede construir un camino independiente del patriarcado, es decir, de la burguesía. Solo por ese camino se puede restituir la voz expropiada de las compañeras en situación de prostitución. Muchas gracias. Nos va a hablar Carla González. La licenciada Carla González ha estudiado en la Universidad de Puerto Rico, en particular el campo del trabajo social. Se ha especializado en el tráfico de personas, tema sobre el que ha escrito numerosos artículos y sobre el cual ha disertado ampliamente en su país y en el extranjero. Es fundadora y directora de la Alianza de Puerto Rico contra la Trata Humana, entidad fundada para promover la identificación, documentación y atención adecuada de los casos, así como asistencia a las víctimas. Ahora sí, buenas noches a todos y a todas. Un saludo caluroso desde el Caribe. Aquí ustedes tienen frío, pero mi gente allá está con mucho calor. Estoy muy contenta de estar aquí. Ha sido una gran aventura y un gran reto poder llegar hasta este territorio. Es la primera vez que estoy en este espacio, me lo estoy disfrutando mucho y teniendo la proyección de que en algún momento en mi isla podamos tener este ejercicio de análisis que estamos desarrollando hoy acá. Desafortunadamente en Puerto Rico no hay un movimiento feminista enfocado en el abolicionismo y es un reto muy grande el que tenemos en nuestras manos para llevar este mensaje que por mucho tiempo hemos estado compartiendo, pero no hemos recibido ese feedback, esa retroalimentación en un cambio paradigmático abolicionista. Pero quiero explicarles básicamente lo que hemos estado haciendo. Prometo ser breve. Los que somos educadores tendemos a hablar bastante, pero lo haremos breve, conciso y preciso. ¿Qué es nuestra organización? Es la única en Puerto Rico que está atendiendo el tema de la trata desde una perspectiva de asistencia y protección a las sobrevivientes de trata humana. Y además de eso, si me consigo un inalámbrico, yo voy a ser muy feliz. Sabía que no iba a poder estar sentada mucho tiempo. Me disculpan, lo siento. Somos una organización sin fines de lucro que está enfocado en las 4 P: prevención, protección, colaboración en el procesamiento de las investigaciones criminales y los partnerships, las alianzas. Por eso es que nuestra organización le llamamos alianza. El problema de la trata es un problema multifactorial que multisectorialmente debemos trabajar, que debemos combatir. Así que la manera en que nosotros podamos seguir integrando aliados al proceso de la lucha es importante, ¿verdad? Porque más conciencia, más alcance y más fuerza vamos a tener en el proceso de abolir la trata. Interesantemente nosotros, ¿verdad?, somos ciudadanos americanos, pero no somos parte de los Estados Unidos, somos un territorio no incorporado de la nación y por ende, ¿verdad?, somos una especie de esclavos, ¿verdad?, políticos aquí. Somos una colonia y básicamente la relación que tenemos con los Estados Unidos es económica. Es más el beneficio que ellos obtienen de nosotros que el que nosotros podemos obtener de ellos,
pero es parte, ¿verdad?, de nuestra realidad política. Los acuerdos internacionales que asumen los Estados Unidos bajan por descarga en nuestra isla, así que participamos, ¿verdad?, de la aplicación del protocolo de trata o de cualquier otro protocolo que ratifique los Estados Unidos por descarga, nos aplica a nosotros. En adición, nosotros tenemos un sistema político, supongo que acá lo tienen igual, federal, y ese ejercicio federal, esa implantación de la legislación federal aplica entonces también a Puerto Rico. Así que tenemos el Estado y tenemos entonces esta otra jurisdicción federal que tiene una vigencia importante en el ejercicio del ordenamiento social. Hay una ley que se establece en el gobierno federal de los Estados Unidos que le llaman por sus siglas en inglés TVPA, que es la Ley de Protección para las Víctimas de Trata Humana, y esta ley se hace como consecuencia de la ratificación del Protocolo de Palermo en el año 2000, y desde ese entonces hay una legislación que nos aplica a nosotros en Puerto Rico. Pero no es hasta el 2012 que el propio gobierno federal de los Estados Unidos comienza a investigar casos de trata en Puerto Rico. Cuando se trabajan casos que tienen señales de trata, no lo podían procesar adecuadamente con las acusaciones correspondientes porque desconocían internamente ellos cómo era ese ejercicio de aplicación de derecho. Sin embargo, nosotros tenemos una legislación que no es hasta el 2012 que en Puerto Rico, a pesar de que desde el 2000 ya teníamos una legislación federal, en el 2012 a nivel interno en el Estado se legisla para nosotros tener un instrumento jurídico que nos permitiera procesar los casos de trata humana. Sin embargo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico teníamos unos delitos, unas actividades delictivas tipificadas que estaban relacionadas con el tema de la trata, como por ejemplo el proxenetismo, y teníamos también la servidumbre involuntaria y otros factores, ¿verdad?, otras actividades delictivas aledañas al ejercicio de la trata humana, que sabemos que es un tema complejo y profundo que la compañera estuvo trabajando. Hemos tenido unos intentos de establecer un proyecto país, una política pública coherente, robusta, que nos permita establecer unos procesos para la asistencia a las víctimas, pero se ha quedado en el intento. Desafortunadamente, uno de los grandes retos que tenemos en Latinoamérica es el asunto de la politización del proceso de formulación de políticas públicas, que es un proceso distinto al ejercicio del partido, de esa política partidista, y que permea en el ejercicio de satisfacer las necesidades de los pueblos. Y en esa intención de establecer una política pública se han desarrollado distintos instrumentos jurídicos, pero no han llenado el zapato que necesitamos y no nos permite caminar hacia un proceso de abolición, de asistencia, de tratamiento para las sobrevivientes y las víctimas de trata. Desafortunadamente, ¿verdad?, hemos hecho un ejercicio muy arduo para establecer una ley especial de trata humana en Puerto Rico, pero el ejercicio político ha tenido más peso que la formulación de políticas públicas. Desde el 2013 hemos estado propiciando que se trabaje con este proyecto de ley y lo que ha ocurrido es que duerme el sueño de los justos en una gaveta de algún político en nuestro país. Sin embargo, hay otras entidades que tienen mayor visibilidad que la nuestra, que tiene como líder a un personaje artístico mundial ¿verdad?, muy reconocido, y que tiene muchos recursos económicos, políticos y de grandes influencias, y le han dado el espacio para poder proponer una legislación que no llena la necesidad de establecer una política pública desde una perspectiva victimológica. Así que seguimos en la lucha, no nos vamos a quedar aquí, simplemente, ¿verdad?, les estoy explicando por dónde va trazada la historia hasta este momento. Eso puede cambiar en los próximos meses, ¿verdad? Esperemos que sí. Nuestra definición de trata humana en nuestro Código Penal Federal responde en una manera literal la definición que establece el Protocolo de Palermo. Más allá que al final hay una oracioncita que nos dice aún con el consentimiento de la víctima.
Sabemos, los que hemos estudiado el tema de la trata a profundidad, que la definición que se establece en el Protocolo de Palermo es solo una guía para que los Estados parte de las Naciones Unidas puedan desarrollar sus políticas públicas. Sin embargo, en materia de análisis de aplicación de derecho, no es suficiente hacer un copy-paste, una copia exacta de esa definición que se establece en el Protocolo de Palermo, porque de por sí es una definición densa que se presta para confusiones. Y los académicos lo dividimos en 3 puntos: el reclutamiento, el medio y el propósito, para hacer, digerir el entendimiento de esta definición. Sin embargo, los eruditos políticos de nuestro país han decidido hacer esa copia literal del protocolo y ha debilitado la aplicación de este artículo en el ejercicio del derecho. ¿Qué ocurre con esto, gente? Hemos estado educando constantemente a distintos profesionales de ley y orden, a políticos y a distintas personas, pero no han comprendido la importancia que tiene en nosotros establecer una legislación especializada, articulada y enfocada en la asistencia a la víctima en materia de trata humana. La lucha continúa y ese ha sido mi eslogan en los últimos días. Yo me voy la próxima semana y la única razón por la que me tengo que ir antes de lo planificado es porque me han invitado a dar una capacitación a los jueces y juezas del país y están esperando con ansias locas que se pueda darle un enfoque más de sensibilidad a los oficiales de ley y orden, que desafortunadamente pues no tienen una conciencia clara de la intervención con una persona víctima de un delito. Anoche hablaba con las compañeras que desafortunadamente nosotros tenemos unos paradigmas bien retrógradas que no permiten que podamos identificar correctamente a una víctima de trata, a una víctima de agresión sexual, porque todo eso, esa carga valorativa, esa carga patriarcal, produce que el análisis no sea cónsono a la realidad de esa persona que ha sufrido un flagelo. Hacia allá va dirigido mi discurso en los próximos días con estos jueces, así que preparen sus espaldas porque vamos a flagelarlos todo lo que podamos. Los lugares de reclutamiento en nuestro país van desde los clubes de bailarinas exóticas, lo que nosotros le llamamos los strip clubs. Las adopciones ilegales son bien mínimas, pero sí hemos tenido casos en donde se ha utilizado, se ha alterado, se ha manipulado el proceso de adopción de un menor de edad para beneficio de esta persona que no puede tener hijos. Pues, por ejemplo, teníamos una jueza municipal que tuvo una adopción de un menor ruso que estaba en nuestro territorio y que su mamá estaba reclamando esa custodia, pero ella utilizó todas sus herramientas políticas y de influencia para que esa custodia no se la devolvieran a su, la custodia del menor, a su progenitora. Así que ella permaneció con ese menor durante 8 años hasta que finalmente la mamá de este menor logra ganar el caso ante las autoridades y entonces pudieron devolverle a su hijo. Eso es una adopción ilegal, no es necesariamente ir al lobby de un hotel como ha ocurrido en países de Latinoamérica y que tienen a una mujer que le han dado algún dinero para que entregue a su bebé. La adopción ilegal se da de distintas manifestaciones. Los juegos electrónicos, sabemos que muchos de los juegos electrónicos se conectan al Wi-Fi o al internet inalámbrico y hemos tenido casos en donde menores han sido reclutados a través de estos instrumentos electrónicos. No sé si hemos tenido esos casos acá, pero sí tenemos varios casos en esa dirección. El reclutamiento a través de las redes sociales es sorprendente. Hemos hecho ejercicios para explicarle a los fiscales particularmente, que son los que radican los casos al fin del día, que entiendan la agresividad que hay en el reclutamiento de menores en las redes sociales y han quedado sorprendidos. Para que tengan una idea, nosotros hicimos un ejercicio con el gobierno federal y fiscales estatales y federales y le mostramos en vivo y a todo color que en menos de 45 minutos las 8 personas que estábamos en aquella mesa recibimos un acercamiento sexual inadecuado aún sabiendo que nosotros éramos menores de edad. Eso no está ocurriendo tan solo en nuestro territorio, eso es algo internacional porque el internet es un medio de comunicación globalizado. Los matrimonios comprados o los matrimonios arreglados. Nosotros como ciudadanos norteamericanos pues
tenemos un atractivo adicional a cualquier otra persona latinoamericana porque tenemos ese beneficio migratorio, que podemos viajar a donde querramos. Tenemos hermanos de las islas cercanas o del Caribe que llegan a nuestro territorio para buscar casarse con alguna persona ciudadana y entonces poder legalizar o regular su estatus migratorio. En ese ejercicio se da un proceso de explotación terrible, en donde esa persona que tiene un estatus migratorio irregular depende de ese ciudadano para poder regular ese estatus y es sometido a condiciones de maltrato, exposiciones, actividades sexuales no consentidas, a satisfacer unas necesidades económicas en el hogar que no estaban dentro de acuerdos previamente establecidos. Así que eso lo tenemos bastante marcado en nuestra jurisdicción. La disposición de padres o encargados. Nosotros tenemos pocos casos, ¿verdad? En comparación con ustedes, nosotros tenemos pocos casos de trata, pero son lo suficientemente contundentes para decir, hello, gente, tenemos un problema en el país y no podemos esperar que llegue a dimensiones exorbitantes para tomar una acción correspondiente en materia de política pública. Y particularmente, la mayor parte de nuestros casos tenemos que el padre o la madre son los que disponen de la actividad sexual comercial de sus muchachos. Tenemos varias mujeres particularmente, y a mí me cuesta entender esto, en donde esta mujer es quien comercializa la actividad sexual de sus menores con vecinos o incluso en centros de prostitución de adultas. Así que tenemos varios casos en esa dirección. Las actividades delictivas, nosotros tenemos un problema con los menores en los puntos de drogas, en donde utilizan al menor de droga como bala, ¿verdad? de cañón para hacer una distribución de drogas o de armas o de dinero, y la razón principal es que como es un menor, si lo cogen, ¿verdad? Es procesado por haber cometido una actividad delictiva, no tiene un récord criminal porque a los 18 años, ¿verdad? Se le borra ese récord criminal porque se entiende que es una falta, no es una actividad delictiva. ¿Ok? Así que utilizan a estos menores para el ejercicio de adelantar las causas del narcotráfico. La red de prostitución afiliadas al narcotráfico en nuestro territorio tenemos, no sé si acá los tienen, unos complejos de vivienda pública o de bajo costo, en donde hay personas con altas vulnerabilidades y unos problemas de accesibilidad académica, de privaciones culturales, y en ese lugar hay un reclutamiento terrible, en donde mujeres que practican la prostitución utilizan a menores que tienen unas condiciones, unos perfiles particulares, el clásico ejemplo de poca red de apoyo, poca supervisión, baja escolaridad, problemas económicos, entre otras cosas, problemas de discapacidad intelectual o problemas de salud mental, y las enganchan para trabajar en los centros de prostitución aledaños a la isla, en las Islas Vírgenes, en las islas del Caribe. Gente, las ofertas de empleo fraudulentas. No sé cuántos de ustedes saben que nosotros recibimos el embate del huracán María e Irma hace algunos meses, que fue devastador. Todavía nosotros tenemos regiones en nuestro país que no tienen el servicio de energía eléctrica. Ha sido una cosa espantosa. En ese proceso hemos tenido una migración masiva a los Estados Unidos porque podemos viajar libremente. Así que y previo a esto teníamos también una crisis económica igual que ustedes, y eso ha precipitado la migración a Estados Unidos. En un año y medio nosotros tenemos, y eso se disparó después del huracán María, 1.5 millones de personas que se trasladaron de Puerto Rico al estado de la Florida. En las escuelas también, ¿verdad? Tenemos un reclutamiento muy interesante en donde hay maestros que propician el ejercicio de la prostitución comercial, ¿verdad? Esa actividad sexual comercial. ¿Cuántos casos tenemos de trata en Puerto Rico? 18 casos procesados criminalmente por el gobierno de los Estados Unidos. Ellos han sido muy proactivos y han manejado de manera muy rápida el aprendizaje para poder erradicar los casos de trata humana. Y ha sido un ejercicio sorprendentemente proactivo, ¿verdad? Quisiéramos que fuera el Estado quien haga esa intervención, pero
Eso es lluvia. La pregunta es de qué año. Sí, llueve. Del 2012. ¿Esa es lluvia? Es lluvia, sí llueve. No te invento preguntar si llovía. Te pregunto otra cosa. Desde el 2012 fue el primer caso, a pesar de que estamos trabajando, teníamos un instrumento jurídico federal desde el año 2000, pero ellos no habían intervenido en casos de trata, había una erradicación de cargos de trata, a pesar de que habían pasado por sus manos víctimas de trata. Voy aquí, gente, y me disculpan, 2 minutos, así que tengo que llevarlos como velorio de pobre. Grandes pasos, largo camino. La lucha ha sido bien difícil porque, ¿verdad? Ese trivialismo político no permite que se sigan desarrollando políticas públicas coherentes y enfocadas en la victimología y no en la criminología. En nuestro sistema jurídico, la víctima es como una cadena más de evidencia para penalizar aquella actividad criminal, para mantener ese ordenamiento social. Pero no necesariamente se le enfoca el proceso en hacerle justicia a la víctima. Después que procesamos criminalmente a este individuo, nosotros tenemos, esa lluvia da miedo, nosotros tenemos a una persona que ocurre como aquí, que no tiene unos servicios especializados para poder reinsertarse en comunidad de una manera sana, saludable, coherente y de apoyo colectivo. No lo tenemos. Así que hacia allá van dirigidos nuestros esfuerzos. Debemos trabajar con un análisis jurídico desde una perspectiva criminológica, que es lo que acabo de mencionar, la sensibilización social y los aspectos clínicos y sociales. Gente, nosotros tenemos una ley de violencia doméstica, la nuestra se llama la ley 54, muy buena legislación. Pero nosotros tenemos casos de menores de 18 años, le voy a hablar de uno en particular, que este jovencito de 15 años fue acusado por ley 54, ley de violencia doméstica, que es como todavía se llama en Puerto Rico. Y cuando exploro un poquito más, rasgo un poquito el velo, veo que ese menor está siendo acusado porque agredió físicamente a una compañera que es mayor que él. Estamos hablando de una persona que le dobla la edad. Así que le pregunto a los jueces y le digo, compañeros, pero ¿no se supone que la que esté procesada sea ella? Más allá de que haya cometido una actividad delictiva y un acto de violencia que no lo vamos a justificar, pero él es un menor. Ese cambio paradigmático se tiene que dar. En estos días antes de venir teníamos un caso de una maestra de escuela pública que tuvo relaciones sexuales con un menor y ella le llevaba como 6 años nada más a ese jovencito, un estudiante de escuela superior, cerca, ¿verdad?, de terminar su proceso escolar, y ella era una muchacha acabada de graduar. O sea, se llevaban muy pocos años y se estaba justificando esa actividad de esta mujer porque ellos no tenían una edad muy distante, pero al fin del día es una adulta. Ese cambio paradigmático se tiene que dar y pues desafortunadamente ocurre también con otros delitos, como por ejemplo tenemos ¿verdad?, esta doble vara, este análisis, este discurso en donde satanizo al vecino porque le da una golpiza a su compañera, pero cuando lo hace mi hijo, es que esa muchacha es terrible, es un demonio. Esa doble vara hay que, ¿verdad?, cambiarla, y hacia allá van dirigidos nuestros esfuerzos a sensibilizar en esa dirección a los oficiales de ley y orden y a los jueces y juezas. Nosotros educamos constantemente a nuestros menores de que deben cuidarse, que deben proteger su cuerpo, que no se deben dejar tocar de nadie, pero tenemos que educar a los adultos de que nuestros menores no se tocan, que nuestras niñas no se comercializan, que nuestras mujeres se respetan. Hacia allá debe ir dirigido nuestro discurso de prevención. Y algo importante, estoy terminando, no vayas a infartar, estar vigilante a los movimientos esclavizantes, como por ejemplo un movimiento que ha perdido bastante fuerza, afortunadamente, que es el movimiento activista pedófilo, mejor conocido como el movimiento del amor. Esto es un movimiento que básicamente quiere cambiar esa percepción, ese paradigma de que la pedofilia es una actividad criminal y que
más que todo es una preferencia sexual. Hacia allá van dirigidos, ¿verdad?, las intenciones, y tenemos que estar nosotros como defensores de derechos humanos vigilantes a estos procesos que se percolan en nuestra sociedad y que van contaminando ese paradigma, y cuando venimos a ver tenemos un problema como la legalización de la prostitución. Estoy terminando. Los factores más vulnerabilizantes de nosotros en Puerto Rico que propician la trata es esos paradigmas victimizantes en donde la mujer está practicando la prostitución porque quiere y no necesariamente porque hay unas condiciones vulnerabilizantes que precipitan esa actividad sexual comercial, o que esa persona tiene un problema de salud mental, o que esa persona está siendo víctima del trastorno, del postrauma de haber sido agredida o violentada en su niñez. Eso no necesariamente se considera a la hora de nosotros analizar esa voluntariedad o ese consentimiento, que en el caso mío pues le llamamos un consentimiento viciado. Falta de instrumentos jurídicos coherentes enfocados en la asistencia y en la victimología y no en la criminología como estuvimos hablando, y esto creo que se van a sentir un poco identificados. La ingobernabilidad. Cuando nosotros estamos insertados en espacios que la sociedad está ingobernable como consecuencia de la corrupción y de los intereses, de los grandes intereses de nuestros gobernantes, tenemos unos espacios bien propicios para que prolifere esas actividades delictivas, entre ellas la trata humana. Y ya terminamos. Sí. Quería terminar con esto, gente. Nosotros vemos a estas grandes mujeres que han compartido con nosotros hoy y ayer y mañana, y esperemos que todos estén aquí mañana también, que son unas guerreras, que son muy valientes, que son muy fajonas, pero ellas no deben estar solas en la lucha en Argentina. Esto es un trabajo de todos. Y es importante, gente, que desde cualquier posición social que nosotros tengamos debemos hacer una aportación. La trata es un mal social que todos y todas desde nuestros puestos en la batalla social debemos combatir. No tan solo por nosotros, gente, por nuestra familia, por nuestras comunidades, por nuestros países. En la medida en que usted no hable con sus compañeros, no estudie, no busque información, no apoye, gente, si usted no puede ir con sus pasos, no puede ayudar a estas mujeres, vayan con sus pesos, aporten a la lucha para que esto continúe. De lo contrario, van a pagar las consecuencias cuando el dolor de esta esclavización llegue a la puerta de su casa. Los exhorto a todos y a todas a que no tan solo asistan aquí, sino que cuando las vean cansadas levanten sus manos, cuando las vean sin comer les busquen comida, porque dejan sus casas, dejan sus familias, dejan sus trabajos por adelantar estas luchas sociales que no son de ellas, es de todos, es de todas. Así que no tan solo vayan con sus pasos, también vayan con sus pesos. Que tengan algo. Vamos a hacer una muy breve ronda de preguntas. Son 3 preguntas del público. Acá se acerca Romina y voy a pedir una muy breve ronda de respuestas. Mañana también seguimos, pues si no le robamos tiempo a la actividad de la noche, y quiero que el último turno también todos puedan poner el tiempo acordado. ¿Sí? Allí, Romina, ¿tienes una pregunta? Acá, sí. Sí. Quería preguntar por qué justamente en Argentina está avanzando el discurso regulacionista dentro del propio movimiento feminista. Es algo que me genera mucha contradicción y me intriga. Bien, hacemos la otra pregunta seguida, hacemos las 3 preguntas seguidas y respondemos. ¿Nadie más? Entonces cerramos aquí, buenísimo. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta general y cerramos. para Entonces, cualquier persona que me la quiera responder. así sale en la grabación, que acercamos el micrófono. Bueno, ¿por qué hablamos como abolicionistas del servicio sexual si nosotras hablamos de la cosificación del cuerpo de la mujer dentro de la prostitución, donde la mujer es propuesta como un bien y no está generando ningún servicio? Entonces, ¿por qué como abolicionistas utilizamos el término servicio sexual? Bien.
Están estas dos preguntas. ¿Quién quiere comenzar con estas? 2 minutitos. Creo, básicamente la pregunta acerca de por qué el feminismo avanza, en el feminismo está avanzando justamente el discurso reglamentarista, tiene que ver para mí también con varias cuestiones. Una es un poco la que mencionó Rosana, hay una cuestión económica de poder. Ustedes, por ejemplo, ustedes van a ver que la gente de AMAR, como recibe enorme financiamiento que no tenemos las abolicionistas que hacemos todo a pulmón, no tenemos a veces plata para recorrer el país, no tenemos plata para hacer afiche, no tenemos plata para estar en los medios de influencia, para estar, por ejemplo, en algunos medios de comunicación. Van y piden que son amigas de gente de televisión para que las inviten a programas de televisión, se sacan fotos con Sofía Gala. Bueno, un poco tiene que ver con eso y también un poco con que me parece igualmente, algo que hice una crítica a veces interna, ¿no es cierto? Ustedes saben que está AMAR, pero AMAR no es la única organización de personas en situación de prostitución en Argentina. Está AMAR y están muchas mujeres que son abolicionistas y que son también personas que han pasado por la prostitución. Ahora, ¿por qué la gente identifica la palabra, digamos, que la única palabra de una persona que ejerció la prostitución es la palabra de las personas de AMAR? Evidentemente alguna falla en cuanto a la comunicación, en cuanto a hacer escuchar esas voces, ¿no? Voces, por ejemplo, acá estaba Delia, Florencia, Graciela, hay un montón de personas que han ejercido la prostitución o que incluso que ejercen actualmente porque no les queda otra, que son abolicionistas y que no las estamos mostrando. Yo siempre digo, cuando nos invitan a algún programa de televisión, a veces como académica, nosotros a veces nos invitan para hablar de determinado tema, tratemos también de mostrar y decir permanentemente esto de que AMAR no es la única voz de la prostitución, porque si no se constituyen en la única voz. Tienen dinero, por supuesto, tienen mucho dinero para poder hacer lobby, para poder llegar a todas partes del país, dinero que nosotras no tenemos justamente porque no estamos con la industria sexual. Ustedes saben que igual que en muchos casos que las empresas destruyen el medio ambiente, crean luego organizaciones que ponen mucho dinero supuestamente para defender el medio ambiente. Acá sucede lo mismo. Hay un montón de organizaciones, la Alianza Global, por ejemplo, si voy a nombrar una, que son organizaciones que tienen muchos fondos y que lo dan a organizaciones de distintos países que se constituyan como trabajadoras sexuales. Esa es la condición. Si se constituyen como trabajadoras sexuales, esa organización va a recibir fondos. Nosotros no tenemos ese dinero. Esa es una de las causas también. Viviana, si me permites, también, por lo menos en México, y creo que aquí también han infiltrado grandemente el trabajo académico. O sea, grandes doctoras en antropología y sociología han adoptado este mensaje y han hecho mucho trabajo de investigación que nosotros hemos descubierto que es completamente absurdo y que muy poca gente los confronta con lo poco fundamentado que está su trabajo de investigación, pero tienen apertura en las universidades para avanzar con su tema. Bueno, yo quería agregar a lo que dijeron las compañeras, por un lado, del tema de la difusión y los medios que tienen, tanto en términos de recursos económicos como de recursos humanos, recursos humanos que se sostienen sobre la base de esos recursos económicos. Quisiera agregar un elemento que es clave y que sostiene este hecho de que se brinden recursos económicos, porque cuando decimos la burguesía, decimos que son los que sostienen este lobby proxeneta, decimos que esa burguesía es la de los negocios,
pero esa burguesía tiene en todos y cada uno de estos países sus representantes políticos que, independientemente del partido al que correspondan, pertenezcan, ¿sí? Están respondiendo a los intereses de la clase dominante. Esos representantes políticos, no importa si son los del gobierno anterior o los de este, son los que, teniendo los fondos, eligen pagar a investigadoras de CONICET que con sus becas y con sus sueldos resuelven ser reglamentaristas. Punto 1. Punto 2. Eligen no realizar, no aplicar las leyes que tenemos en Argentina y que son abolicionistas y que se constituyen en letra muerta porque no se aplica. Tenemos un allanamiento y tenemos, como ya revelaron en todos los países, sobrevalorada la prostitución y la trata, y el tráfico inclusive, justamente porque la ley de trata y los artículos que penalizan los delitos contra la integridad sexual del Código Penal no se aplican. Aparece un allanamiento cada 6 meses y a cualquiera que esté caminando por Constitución, por 11, que vaya por la ruta, que vaya a cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires o de cualquiera de las provincias de la Argentina, tendría que estar completamente ciego para no darse cuenta de que prácticamente en cada esquina de nuestros barrios hay prostitución y detrás de esa prostitución hay proxenetismo, hay trata y hay tráfico. Si eso no se hace es porque la voluntad de los representantes políticos de nuestro país está atada a los intereses económicos de la burguesía nacional e internacional. Eso por un lado. Por otro lado está la fractura del movimiento abolicionista en nuestro país. Y esa fractura no depende tanto de a quiénes llamamos, sino de cómo nos juntamos y cómo nos unimos para colaborar entre todas. Porque esto, como decía en la mesa anterior, es un movimiento colectivo, igual que el feminismo. No es un movimiento de caras, ni de personas, ni de personalidades. Si no lo hacemos entre todas, no lo hace nadie. Que una persona se constituya en representante de todo el abolicionismo no es saludable para el abolicionismo. Es en ese sentido que también las abolicionistas tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y también es en ese sentido que pensamos y tenemos el espíritu de este Congreso que fue abierto a todo el mundo que quiso participar. Justamente por eso me parece que faltaban esos dos elementos. La lucha no es fácil, el dinero viene de todos esos lados, los representantes políticos no actúan como corresponde y de allí eso se derrama a la difusión, a la academia y a la realidad que vivimos en las calles cotidianamente que no se modifica. Bueno, voy a agradecer a las panelistas, están Amelia Estiganus y Ingeborg Kraus para el panel siguiente, así que les pido a todos, si quieren que hagan muy breve, vuelvan, porque está un poco más.